Cada persona hereda por nacimiento un conjunto de ideas, opiniones y creencias que condicionarán el resto de su vida. Esta herencia deriva de la época, de la sociedad, del lugar de nacimiento o residencia, de la familia, etcétera, que le han tocado vivir. Al conjunto de creencias que condicionan la vida de un hombre se le denomina paradigma personal. Este paradigma es responsable del destino de los hombres comunes, pero algunos hombres son capaces de cambiar su destino mediante la capacidad de cambiar por voluntad propia su paradigma personal. Son lo que yo voy a llamar iniciados en este vídeo, a partir de ahora. Si el lector ha nacido en un país cristiano, en una familia devota de la religión católica, tendrá una serie de creencias y hábitos, pero si ha nacido en un país laico, en una familia atea, su conjunto de valores, creencias y hábitos serán totalmente diferentes. No digamos nada del caso en el que ha nacido en un país árabe, en una familia fundamentalista. Así pues, el conjunto de creencias y valores que le definen como persona no es más que un accidente, un conjunto de valores y creencias arbitrario, que podría tener un contenido totalmente diferente si sus circunstancias de nacimiento hubieran sido otras. A pesar de esta evidencia tan obvia, nos apegamos de tal forma a nuestra herencia psicológica que estamos dispuestos incluso a matar y a morir por ella. Recordemos, por ejemplo, tantas guerras santas o tantas guerras y revoluciones políticas en nombre del capitalismo o del comunismo en el siglo XX. La primera conclusión a la que lleva este razonamiento es a que por mucho que se pretenda negar, los hombres son seres irracionales que se adscriben de forma irracional a cualquier conjunto de ideas sin someterlas a ningún tipo de crítica. Si el que escucha este vídeo es un racionalista convencido, pensará que estos argumentos son los suyos y que por tanto su paradigma personal es más valioso que el de otras personas que no tienen sus mismas creencias y opiniones. No se equivoque ni se engañe, usted también ha heredado un conjunto arbitrario de creencias que no son suyas y que derivan de su entorno vital. Si analiza sus creencias y opiniones críticamente, seguramente descubrirá que no tiene ni una sola idea original suya. Seguramente, en el pasado, esta forma de funcionamiento del cerebro servía para garantizar la cohesión del grupo o tribu a la que se pertenece. Aún hoy es fácil ver en una misma gran ciudad diferentes tribus urbanas reconocibles por un tipo singular de estética, un tipo singular de música o un conjunto singular de creencias y opiniones. De esta forma, el funcionamiento del cerebro nos hace inconscientemente aceptar a nuestros líderes y seguir sus indicaciones sin reservas. Y cuando un líder nos decepciona por algún motivo, simplemente le cambiamos por otro más a nuestro gusto. Esta argumentación lleva directamente a la capacidad de manipulación brutal e indiscriminada que sufre el hombre de forma inconsciente en la actualidad. El sistema en el que vivimos es tan injusto que clama al cielo, pero aún así la gran mayoría de ciudadanos lo defiende y piensa que es la única forma en la que se puede vivir de forma civilizada. ¿Cómo puede ser que un pequeño grupo de personas tenga todo el poder y la mayoría de los recursos, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos se deja explotar en condiciones de trabajo deplorables y le cede a los poderosos una parte importante de los recursos de su propio esfuerzo? El sistema trabaja de forma muy sutil, intentando manipular toda la información que llega a sus ciudadanos. Así, cada día, la gran mayoría de hombres comunes habla en los bares y en los trabajos sobre la última noticia de la prensa o el telediario o cualquier otro medio de comunicación mediático, siendo meros repetidores de algunas de las dos posturas posibles. Siempre, en cada noticia que llega al ciudadano, habrá dos posturas. Una a favor de lo que sea y otra en contra. Si se piensa bien, ambas posturas van a ser capitalizadas por los líderes de la sociedad. De forma que tome el hombre común la postura que tome, se pone de parte de un líder social y comparte su opinión con un buen número de otros hombres comunes de su grupo y entorno. Sepa el espectador que cuando se lanza una noticia, se espera que usted haga exactamente esto, y al hacerlo, está dejando que el sistema manipule su mente,
De esta forma los políticos consiguen su poder, los banqueros son cada vez más ricos y el hombre común es cada día un poco más esclavo de sus amos. Detrás de cada noticia que se recibe por televisión, prensa o cualquier otro medio de comunicación oficial, siempre hay alguien que ha puesto dinero para promocionar esa información, con la esperanza de recuperarlo y aumentarlo todo lo posible. O en otros casos, cambiarlo por poder sobre los ciudadanos, gracias a la manipulación sobre su mente. Si el lector se considera una persona bien informada, debería empezar a pensar que en realidad es una persona bien adoctrinada, al servicio del sistema, y su paradigma personal es cualquier cosa menos personal. El hombre común es zarandeado, golpeado constantemente por los sucesos mundanos. Y cuando algo malo ocurre, acaba culpando a alguien de su mal. De esta forma, el hombre común lucha constantemente contra su entorno, para obtener un poco más de felicidad. Necesita que su pareja sea de tal manera, que se comporte según le convenga, ya que si no es así, él sufrirá por esa causa. Para obtener más ganancias necesita que su jefe sea generoso con él y sus clientes le compren sus productos. Para sentirse mejor en casa necesita que sus vecinos hagan lo que, en su opinión, supone un buen comportamiento. También necesitará que sus familiares se comporten según su conveniencia. Los políticos tendrán que hacer leyes que le convengan. Su médico tendrá que recetar cosas que le cuadren y será responsable de su mala salud. Y de este modo, la lista de cosas externas que necesita para sentirse bien se hará interminable. Por tanto, cuando alguien no se comporta o algo no sucede de la forma que le conviene, sencillamente culpará, se enfadará y arremeterá contra la causa externa que le ha contrariado. Cualquier análisis crítico y objetivo de este comportamiento enfermizo llegará a la conclusión de que el hombre común siempre tendrá una causa para sentirse mal, para estar enfadado y para pelear por alguna causa. Las personas que se toman así la vida, con la edad sentirán el cansancio de esta lucha, que cada vez es más dura y cargada de sufrimiento, e interiorizarán la opinión común de que esta vida es un valle de lágrimas y solo hemos venido para sufrir y luchar. Por último, verán su único descanso en la esperanza de que la muerte les libere de esta carga, o en otros casos de que la recompensa está más allá de la muerte, en el cielo, recorriendo la vida como un calvario regado de sufrimiento, con la resignación que le pide su religión, en la esperanza de obtener el premio después de la muerte. Pero un verdadero iniciado sabe que todo el mundo exterior a él es una quimera, una ilusión, que él mismo es la causa y el origen de todo lo que existe a su alrededor. Por esta razón sabe que es inútil intentar cambiar a nadie, o enfadarse con sus políticos, sus médicos, o sentirse una víctima de las circunstancias. Sabe que todo cambio de sus circunstancias externas comienza por un cambio en su interior. Sabe que cambiando sus pensamientos, creencias y opiniones más íntimos, transformará su entorno a imagen y semejanza de su ser interior. El hombre común que critica a otra persona realmente se está criticando a sí mismo y tarde o temprano acabará viviendo en la vergüenza que produce la vorágine de una crítica destructiva y descontrolada contra él mismo. El hombre común cree que puede cambiar las cosas y que puede hacerlo, por ejemplo, haciendo daño a otras personas, y cree que otras personas pueden hacerle daño a él. Así que vive en un constante estado de alerta entre batalla y batalla, en una guerra que solo terminará con la muerte. El iniciado sabe que no puede hacer daño a nadie, y que cuando parece que hace daño a alguien, solo se está haciendo daño a sí mismo. Así que nadie le puede hacer daño a él, salvo él mismo si persiste en su error. Para esto, el iniciado no vive en un constante estado de alerta contra los demás, sino que vive en la paz más absoluta, sabiendo que la única batalla que tiene que librar es contra él mismo. El enemigo son sus errores, que debe depurar para alcanzar la felicidad serena de una vida plena. Lao Tse dijo: aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Así
El primer y más importante trabajo del iniciado consiste en un arduo trabajo interior. Su trabajo consiste, en primer lugar, en abandonar su paradigma personal y sustituirlo por un paradigma de pensamiento mágico. En adelante diré simplemente paradigma mágico. Un paradigma mágico es un conjunto de valores y creencias personales tan arbitrarias como cualquier otro, pero en el cual dicho corpus de contenidos será elegido por el propio iniciado en función de su utilidad, resultando un kit de herramientas de utilidad sin par, que servirán a los intereses del iniciado y le permitirán realizar los cambios deseados en su entorno. El producto de un iniciado es la magia. Si no hay magia, no hay iniciado. Y la magia no puede ser un producto imaginario, sino que es un efecto real y observable en la realidad objetiva de las personas. Para que un iniciado pueda hacer magia, el primer requisito indispensable es creer sincera y profundamente que la magia es posible, que es real y que él mismo es capaz de hacer magia. Para crear su paradigma mágico, el iniciado puede recurrir a cualquier panteón de dioses con los que se sienta cómodo y pueda realizar su magia. Por ejemplo, si ha leído sobre mitología griega y conoce la vida y milagros de los mitos de este panteón, puede incluir en su paradigma mágico a estos dioses y comunicarse con ellos para pedirles que hagan lo que necesite cuando lo necesite. Recuerde que el único requisito imprescindible es que crea profunda y sinceramente en estos dioses y pueda comunicarse con ellos. O también puede recurrir a panteones de dioses ficticios como los creados por Lovecraft, Star Trek o la Guerra de las Galaxias, de George Lucas. Si es un fan de la serie La Guerra de las Galaxias y decide crear su paradigma mágico con los maestros Jedi basándose en el poder de la fuerza, pues adelante. Como ya se ha dicho, el conjunto de creencias y valores de cualquier paradigma siempre es arbitrario, así que no hay límites. Utilice los que le resulten más cómodos y se adapten más a sus necesidades. Además, si una creencia vieja ya no le sirve y ha encontrado otra nueva que le parece mejor, no dude en reemplazarla. El corpus de un paradigma es un ente dinámico que cambiará naturalmente con el tiempo aumentando su fortaleza e integridad.